Hoy el Gobierno Nacional aprobó la compra de emergencia de 20 millones de jeringas descartables. El Ministerio de Salud afirma que este material será usado para la vacunación contra el coronavirus, que empezará en el primer semestre del 2021. Se invirtieron 58 millones de pesos. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Varias comisiones de diputados debaten la ley que le bajaría la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. El oficialismo aceleró el trámite en esa Cámara y espera que hoy llegue a dictamen. En tanto, mientras se espera el resultado del tratamiento de esta ley del recurso presentado ante la Corte Suprema, el gobierno de la ciudad diseñó un presupuesto de contingencia con un programa de ajuste temporario. El Senado avanzó con la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. El oficialismo obtuvo dictamen de comisión y el próximo viernes podría tratarse el proyecto que propone una mayoría absoluta para designar al jefe de los fiscales. En un comunicado, unos 80 fiscales rechazaron la modificación por considerarla una involución. El ministro de Salud porteño ratificó que las clases en la ciudad comenzarán el 17 de febrero. Fernán Quirós reiteró que será con modalidad presencial de acuerdo a la situación epidemiológica. También aseguró que la revinculación es esencial para evitar un daño irreparable en los alumnos. Y la Organización Mundial de la Salud recomendó no utilizar el antiviral Remdesivir para tratar el COVID-19. El organismo informó que no es aconsejable porque no evita las muertes ni las formas graves de la enfermedad. Mientras tanto, en China, cerca de 1 millón de personas fueron inoculadas con 2 vacunas experimentales de Sinopharm y los países europeos comenzaron a anunciar planes masivos de vacunación. Los países se enfrentarán a Australia esta madrugada, los Pumas, ¿no? Se enfrentarán a Australia esta madrugada, en el segundo partido del torneo Tres Naciones. Los argentinos irán con un solo cambio por la lesión de Tomás Cubelli. Es el primer partido de la selección después del histórico triunfo ante los All Blacks. Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de Diputados debaten el proyecto de ley que prevé una baja de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. El oficialismo había apurado el día de ayer el tratamiento de la iniciativa que fue aprobada el 2 de octubre en el Senado. El debate se extendió por 5 horas en una sesión tensa, con fuerte oposición de los integrantes de Juntos por el Cambio y sobre todo de sus miembros provenientes de la ciudad. Varios referentes del PRO, la UCR y la coalición cívica tildaron la medida de anticonstitucional y señalaron un ensañamiento con la ciudad de Buenos Aires. La medida pretende bajar la coparticipación de 2,32% al 1,4%. Los legisladores del Frente de Todos aseguran que la gestión de Mauricio Macri aumentó de forma desmedida los fondos a la ciudad en medio del traspaso de la Policía Metropolitana. Y en este contexto que le veníamos comentando, el gobierno porteño presentó en la legislatura un presupuesto de contingencia. La iniciativa prevé un programa de ajuste transitorio que podría ser modificado. Los diputados de la ciudad tendrán 5 días para analizarlo antes de recibir al ministro de Hacienda y Finanzas, que es Martín Mura, en la Comisión de Presupuesto. El texto se presenta con 1 mes y medio de demora, ya que el 10 de septiembre pasado el Gobierno Nacional redujo por decreto los fondos de coparticipación. En paralelo avanza en la Corte Suprema una denuncia del jefe de gobierno porteño en contra del decreto, además del proyecto que hoy comenzó su tratamiento en la comisión de la Cámara de Diputados. Desde Parque Patricios advierten que es un resultado negativo en cualquiera de estos 2 frentes que podría desembocar en un ajuste mayor. Según el presupuesto presentado, la ciudad prevé recursos por 587.000 millones de pesos y gastos por 612.000 millones. Esto significa que habrá un déficit de 25.000 millones de pesos que aseguran compensarán en el 2022. Estos números se deben a la caída de los fondos de coparticipación. La ciudad calcula que por el decreto del Gobierno Nacional el distrito perderá 52.000 millones de pesos en el año.
y podrían ser 13.000 millones más si se aprueba la ley impulsada por el oficialismo en el Congreso. El programa de ajuste transitorio implica principalmente la cancelación y postergación de la mayoría de las obras públicas en la ciudad. También habrá impacto en mantenimiento, en el área administrativa, en los servicios, donde se reducirán los gastos. Además, van a revisar contratos vigentes con empresas. Una pandemia que nos tiene angustiados, una pandemia que con toda esta incertidumbre que genera, por eso yo comparto El gobierno de la ciudad aclaró que los sectores de educación, salud, seguridad y desarrollo social sostendrán sus partidas. Además, afirman que educación continuará teniendo la asignación más importante del presupuesto. Y para compensar el impacto en los recursos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también realizará modificaciones en impuestos. Se prevé que se elimine la exención al impuesto sobre ingresos brutos, a las LELIQs y las operaciones de pases, una medida que va a afectar al sector financiero. Además, se aplicará un impuesto a los sellos en las tarjetas de crédito, una alícuota que será del 1,2%, una cifra similar a la que aplican algunas provincias como la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Tucumán. El impuesto se aplicará al total del resumen mensual. Desde Hacienda, el gobierno porteño asegura que si el fallo de la Corte es favorable a la ciudad, se van a dar marcha atrás en todos estos gravámenes. Y la farmacéutica Pfizer presentó la solicitud para el uso de emergencia de su vacuna contra el coronavirus ante la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Una vez que sea aprobada la fórmula, nuestro país podría recibir casi 1 millón de dosis a fin de año. Hace 2 días, Pfizer y la empresa alemana BioNTech completaron la fase 3 de estudios clínicos y anunciaron que la vacuna tiene un 95% de efectividad. La compañía también enviará la solicitud de aprobación a la Agencia Europea del Medicamento. Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, explicó que no se puede analizar los anuncios de los fabricantes porque aún no presentaron la documentación técnica y solo trascendieron datos periodísticos. Mientras espera las aprobaciones, el gobierno porteño está elaborando un plan de vacunación para los próximos meses. Nosotros ya hemos hecho las reuniones técnicas con los equipos de Nación y hemos presentado toda la estrategia de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires. Y el plan de vacunación de la ciudad ya está bastante formalizado, de manera que lo que nos resta saber es con qué tipo de vacuna vamos a tener que vacunar, porque eso va a definir claramente algunas metodologías y algunas cuestiones técnicas de la vacunación que hace sobre todo a la logística y la cadena de frío de las vacunas. Y mientras se mantiene la tendencia general al descenso de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron más de 200 fallecidos y casi 10.000 contagios en nuestro país. Se informaron 261 nuevas muertes en las últimas 24 horas, son 163 hombres y 95 mujeres. El total de fallecidos por coronavirus en la Argentina es de 36.790. Hoy fueron confirmados 9.608 nuevos casos de coronavirus. El total asciende a 1.359.042 y los pacientes recuperados son 1.177.819. ¿Qué ocurrió en la ciudad de Buenos Aires? Se confirmaron 410 nuevos contagios y en la provincia de Buenos Aires se reportaron 2.305 casos. Santa Fe vuelve a registrar altos números con 1.757 nuevos casos, Córdoba 982 y Tucumán y San Juan más de 400 contagios. En estos momentos hay 4.187 personas internadas con COVID-19 en camas de terapia intensiva. La ocupación de unidades de terapia a nivel nacional es del 57,6% y en el área metropolitana de Buenos Aires corresponde al 60,7%. Los directivos del Fondo Ruso de Inversión Directa llegaron a nuestro país para reunirse con funcionarios del gobierno argentino. El objetivo es avanzar con el acuerdo para comprar 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V.
La comitiva llegó al aeropuerto de Ezeiza tras visitar México y Brasil. El Fondo Ruso de Inversión está a cargo del desarrollo de la vacuna, que está en fase 3 de los estudios y los resultados preliminares demostraron una efectividad superior al 90%. Una vez que sea aprobada y se cierre el acuerdo con el gobierno ruso, Argentina podría recibir 10 millones de dosis en diciembre y 15 en enero. Y el presidente Alberto Fernández viajará el año que viene a China. El mandatario se reunirá con su par Xi Jinping para fortalecer relaciones bilaterales. La información fue confirmada por el propio canciller Felipe Solá, aunque no hay fecha definida, podría ser entre marzo y mayo, pero va a depender, por supuesto, de la evolución de la pandemia. Fernández, sin embargo, podría viajar antes a los Estados Unidos si prosperan las comunicaciones con el presidente electo Joe Biden. Empezamos a lograr... Esta moratoria supone una ampliación... La AFIP oficializó la extensión de la séptima ronda del programa de atención de emergencia al trabajo y a la producción, que es el ATP. En esta edición, el organismo decidió nuevos topes y montos. Solo las empresas afectadas en forma crítica accederán al pago de sueldos por parte del Estado. El resto tendrá la opción de solicitar repros o créditos a tasa subsidiada según su facturación durante la pandemia. Además, el programa incorporará a guarderías y a jardines maternales como beneficiarios. Los trabajadores nucleados en la Asociación de Licenciados en Enfermería iniciaron un paro de 48 horas con movilización. La marcha comenzó cerca del Congreso y se trasladó a Plaza de Mayo, donde acamparán hasta mañana. Los trabajadores reclaman mejoras salariales y que la enfermería de la ciudad sea considerada una carrera profesional. Nosotras no podemos seguir de esta manera porque además de la falta de reconocimiento que nos implica diferencias y inequidades laborales con el resto de las profesiones, aparte implica una inequidad salarial tremenda. Nosotras estamos cobrando salario de ingreso 37.000 pesos. El salario de una enfermera promedio ronda los 40, 45.000 pesos. Murió el banquero Jorge Brito al estrellarse su helicóptero en Cabra Corral, Salta. Según un testigo, el accidente se produjo después de que la aeronave se enganchara con un cable de metal que se usaba para practicar tirolesa. El empresario titular del Banco Macro había ido a la provincia a reunirse con el gobernador, Gustavo Sáenz. En el impacto también murió el piloto del helicóptero. La modificación a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal obtuvo dictamen de comisión en el Senado y podría ser tratada el próximo viernes. Y además la ciudad de Buenos Aires, que ratificó que comenzará las clases a mediados de febrero y de manera presencial. Estos y otros temas están aquí en instantes en Noticias a las 20:30. El próximo domingo, junto a la Dirección General de Música y a la Academia Nacional del Folclore, te presentamos Folclore en Casa. Hola, soy Lorena Astudillo y este domingo a las 21 horas les invito a que compartamos Folclore en Casa por el canal de la ciudad. Folclore en Casa, con la conducción de Victoria Casaurán. El próximo domingo a las 21 por el canal de la ciudad. Eso que otros llaman distorsión, para ellos es lo que está justo en su lugar. Esta misa metalera presentando nuevos artistas, nuevos valores de este género musical que es el metal criollo y argentino. Puro Heavy, sábado medianoche, canal de la ciudad. Este miércoles a las 20 llega la nueva temporada de Proyecto EQ. Rescatamos un Ford Thunderbird y trabajamos con nuestros profesionales para dejarlo nuevo. Vas a aprender de procesos y técnicas de restauración,
vas a conocer los secretos de la mecánica. Este miércoles a las 20, la nueva temporada de Proyecto EQ llega al canal de la ciudad. Reconocidas personalidades del mundo empresarial, la ciencia y la academia se dan cita en Magistrales. No es ahora tenemos más datos que antes. Tenemos distintos datos o tenemos datos de lugares que pensamos que nunca pensamos que íbamos a tener datos. Historias de vida con un denominador común: la pasión por emprender. La mochila que vas cargando de emprendedores cada vez más pesada. O sea, hoy, por ejemplo, yo llego a la oficina y para mí las 115 personas que trabajan en Big Box son una responsabilidad enorme. Magistrales, con Karina Alonso Piñeiro. Domingos a las 22, Canal de la Ciudad. El Senado avanzó con la iniciativa que busca modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal. El oficialismo obtuvo dictamen de comisión y el proyecto podría ser tratado el próximo viernes. El dictamen de comisión obtenido por el Frente de Todos propone una mayoría absoluta para designar al jefe de los fiscales. Esto significa que se podría lograr con la mitad más uno de todos los senadores, mientras que con la ley actual el oficialismo necesita la aprobación de 2/3 para designar a Daniel Rafecas como procurador general. También establece un plazo de 5 años para el mandato. El dictamen fue unificado en base a los proyectos presentados por Martín Lustó de la UCR, Lucila Crexel del Movimiento Popular Neuquino y Alberto Beretilnec de Juntos Somos Río Negro. El senador Carlos Caserio pidió regularizar la situación del procurador. El procurador actual no está legitimado, ocupó un lugar porque se destituyó a la procuradora anterior. Creemos que es una persona que no tiene la idoneidad suficiente y que además no tiene la independencia de decisión que debería tener. Entonces, legítimamente, que fuimos votados por la gente, queremos un procurador legítimamente constituido y elegido para esta circunstancia como corresponde. Mientras tanto, unos 80 fiscales firmaron un comunicado en rechazo a la posibilidad de que el Senado modifique la forma en que se elige al Procurador General de la Nación. En una carta dirigida al presidente de la Comisión de Justicia, Oscar Parrilli, los fiscales consideraron que la mayoría simple implica refrendar un procurador por un mismo partido o coalición de gobierno a la que pertenece el Ejecutivo, y eso significaría una involución. Entre los firmantes se destacan los fiscales Guillermo Marijuán, José María Campagnoli y Ricardo Sáenz. El ministro de Salud porteño ratificó que el 17 de febrero van a comenzar las clases en la ciudad de Buenos Aires. Fernán Quirós reiteró que la dinámica será presencial siempre que lo permita la situación epidemiológica y resaltó la importancia de la revinculación para evitar un daño irreparable en los alumnos. Queremos revincular a los niños con el espacio escolar y con la dinámica escolar, con sus compañeros, debido a que esa revinculación es esencial para evitar un daño que potencialmente es irreparable. Esa es la posición que ha tenido el Ministerio de Educación de la ciudad y la posición que tiene este Ministerio de Salud de acompañar al Ministerio de Educación, porque buena parte o parte de ese daño hace al ámbito del neurodesarrollo del niño y de la salud mental y afectiva del niño. Y el 17 de febrero vamos a iniciar las clases. Luego las clases tendrán la dinámica de presencialidad y con cuidados de protocolos que requieran el momento epidemiológico que estemos viviendo en ese momento. Por su parte, los docentes porteños nucleados en el gremio ADEMIS se oponen al inicio del ciclo lectivo el 17 de febrero. El secretario adjunto, Jorge Adaro, señaló que el comienzo de clases adelantado no cuenta con el consenso de ningún sector. Además, señaló que debería haber un anuncio de partidas presupuestarias para generar condiciones adecuadas y alertó que en el verano no va a estar resuelto el tema del COVID. Por su parte, el ministro de Educación de la Nación aseguró que está todo listo para que en el 2021 la presencialidad en las escuelas sea la regla. Nicolás Trota resaltó que la mitad de las provincias ya tienen clases presenciales de acuerdo a las estrategias y situación de cada jurisdicción y destacó que el ministerio trabaja con el objetivo de promover la presencialidad. Todos tenemos una mirada puesta que en el mes de febrero o marzo, según la jurisdicción, tengamos un regreso masivo a las aulas.
¿no? Con todos los cuidados necesarios según la realidad epidemiológica, pero que esperemos que sea mucho mejor de lo que está transitando en términos generales la Argentina. Y nuestro desafío es que haya un regreso masivo a las aulas en el mes de marzo, febrero, según, en este caso, la Ciudad de Buenos Aires. Nos parece central un 2021 que podamos recuperar la normalidad que nos arrebató la pandemia, y también un año que tenemos que recuperar aprendizajes que quedaron truncos pendientes este año. La ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, le envió una carta a los docentes para aclarar sus dichos. La funcionaria aseguró que defiende el aula como un lugar para aprender sin militancia partidaria. En este sentido, Acuña cuestionó a los docentes que eligen adoctrinar y sentenció: con los chicos no. Por otra parte, señaló que es prioridad para su ministerio mejorar la capacitación docente y destacó que solo el 14% de los ingresantes a la carrera de maestro la elige al terminar el secundario. Y la Organización Mundial de la Salud recomendó no utilizar el antiviral Remdesivir para tratar el COVID-19. El organismo informó que no es aconsejable porque no evita las muertes ni tampoco las formas graves de la enfermedad. La recomendación se realizó por investigaciones que además alertaron sobre la posibilidad de importantes efectos secundarios. Por su parte, en China, cerca de 1 millón de personas fueron inoculadas con 2 vacunas experimentales de Sinopharm. El país autorizó la vacunación de urgencias para trabajadores y estudiantes que debían viajar, y la farmacéutica informó que ninguno se contagió. La ciudad de El Paso, en el oeste de Texas, se convirtió en el foco de contagios de COVID-19 en los Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia. Texas es el primer estado que superó el 1.000.000 de casos, y El Paso superó los 70.000 infectados y las 800 muertes por coronavirus. Por el desborde en la morgue, las autoridades dispusieron que los presos colaboren con el traslado de cadáveres. Los detenidos reciben $2 por hora por trasladar los cuerpos a los depósitos refrigerados o fuera de la sede forense. Y el Organismo de Salud de Francia señaló que el país parece haber superado el pico de la segunda ola de contagios. Los índices mejoraron en las primeras ciudades que adoptaron restricciones, como el toque de queda. Mientras tanto, España anticipó que vacunará a gran parte de su población antes de mediados del 2021. El presidente Pedro Sánchez aseguró que será el primer país de la Unión Europea en tener un plan completo de vacunación, junto con Alemania, que registró otro pico diario de casos. Por su parte, el Reino Unido anunció que en las próximas semanas lanzará un plan masivo de vacunación. If the regulator approves a vaccine, we will be ready to start the vaccination next month, with the bulk of the rollout in the new year. Se detectaron más de 500 contagios de una enfermedad desconocida en Senegal. Las autoridades sanitarias señalaron que en su mayoría son pescadores que presentan erupciones en la cara y otras partes del cuerpo, como fiebre y dolor también en la cabeza. Mientras se investiga el origen de la afección, los pacientes permanecen internados y aislados. As Secretary of State, I believe that the numbers that we have presented today are correct. De esta forma, el secretario de Estado de Georgia confirmó la victoria de Joe Biden tras haber completado el recuento de votos. Georgia certificó el triunfo del candidato demócrata en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos por más de 12.000 votos. Por su parte, el presidente Donald Trump continúa afirmando que ganó las elecciones y que le robaron la victoria con un fraude masivo. Continúa la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional. Arsenal pierde 3-2 frente a la Unión de Santa Fe. En estos momentos Boca está enfrentando a Lanús en la Bombonera con una formación alternativa.
ya que su prioridad es la Copa Libertadores. Ambos son escoltas del líder Atlético Tucumán y necesitan una victoria para avanzar a una segunda ronda. Más tarde, a las 21:30, River, que va a visitar a Banfield. El Taladro es líder del grupo con 9 puntos y el Millonario lo sigue con 6. La fecha continuará mañana con Colón recibiendo a Defensa y Justicia, Huracán a Vélez e Independiente a Central Córdoba. El domingo jugarán Estudiantes Aldo Civi, Patronato de Gimnasia y San Lorenzo, que va a recibir a Argentinos Juniors. El lunes se va a cerrar la cuarta fecha con Godoy Cruz ante Rosario Central y Newell's, que será local frente a Talleres. Después de la victoria ante los All Blacks, los Pumas van a enfrentar a Australia mañana. Desde las 5:30 de la madrugada, el seleccionado argentino jugará el segundo partido del torneo Tres Naciones y el equipo tendrá un cambio. Bertranú ocupará el lugar de Tomás Cubelli, que está lesionado. Para los locales será el primer partido del torneo y, al igual que el equipo argentino, acumula 4 puntos. El Centro Cultural Recoleta volvió a abrir sus puertas después de 8 meses. En esta primera etapa, las actividades se desarrollarán en espacios al aire libre. La terraza, con marcas en el piso para organizar y garantizar el distanciamiento, es el escenario elegido para los recitales, que marcan el inicio de un cronograma de actividades escalonado. A partir del próximo martes se abren las terrazas, los patios, todos los espacios abiertos que tenemos en el centro, desde las 12:30 del mediodía hasta las 21 horas. Para eso no hace falta entrada previa, simplemente es acercarse, sí hay cupo limitado, pero en la medida en que vayamos estando bien con el cupo, la gente puede ir ingresando. Luego tenemos hoy viernes y a partir de la semana que viene, jueves y viernes, actividades especiales a las que sí hay que reservar entrada previa. Tenemos el jueves lecturas performáticas y los viernes recitales. Y después también se van a poder recorrer las muestras, también con reserva de cupo. Lo que sí permaneció estos 8 meses fue la intervención en la fachada, una mezcla de colores vivos y figuras en el segundo piso que rompieron con la estructura tradicional que llevaba hace muchos años. Con la apertura del Centro Cultural buscan también darle movimiento al casco histórico de Recoleta, una zona que solía ser recorrida por muchísimos turistas y vecinos cada día. Las calles de adoquines, los espacios verdes o el propio cementerio de la Recoleta suelen ser en circunstancias normales los espacios más visitados del barrio, junto con algunos polos gastronómicos de la zona, sobre todo los fines de semana. Momento de conocer la información del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad. En estos momentos está despejado y cálido con 21 grados de térmica. Durante la madrugada apenas va a bajar la temperatura. Mañana el día arranca soleado con una mínima que será de 18 grados, pero los vientos del norte harán que el ascenso de la temperatura sea rápido. Hacia la tarde aparecerán algunas nubes, pero continuará el calor. La máxima prevista es de 27 grados. La noche será agradable con pocas nubes y 21 grados de térmica promedio. Será un buen día para la actividad al aire libre, siempre y cuando se mantengan los cuidados con los rayos UV. ¿Qué va a pasar el día domingo? Una mínima de 19, espectacular tarde con máxima de 30 grados. Una semana más juntos, y les contamos lo que pasó en la ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, el lunes más noticias a las 20:30, no importa que sea feriado. Quédense ahora en el canal de la ciudad. Llega el programa de Diego Zucalesca para alquilar balcones. Los espero a las 22 con Hoy Nos Toca y todo el análisis.